Ya terminamos básicamente nuestro API con Fast API, creamos un CRUD súper rápido con conexión a base de datos utilizando Docker. También, hey, si no estás suscrito, te invito a suscribirte. La mayoría de gente que ve mis videos ni siquiera está suscrita y es un poco raro. En un video anterior les mostré cómo se puede crear una API utilizando Fast API, pero ahí nos quedamos un poco cortos. Ahí no hicimos una conexión realmente a la base de datos. Por eso, en este video te voy a mostrar cómo crear tus modelos y cómo hacer tu conexión a la base de datos. El otro video, por cierto, lo encuentras por acá si mi editor se acuerda de ponerlo. Ahora sí, vamos al código. Yo tengo por aquí esta carpeta vacía únicamente con este archivo donde tengo los requerimientos para ejecutar mi aplicación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es siempre, vamos a crear un entorno virtual con Python 3-m bmbb. Ya expliqué para qué es esto en el otro video. Si aún no lo saben, vayan a verlo. Listo, ya tenemos nuestro entorno virtual. Lo que vamos a hacer ahora es activarlo y vamos a instalar todas nuestras dependencias. Para eso vamos a decir pip install -r y el nombre del archivo donde tenemos las dependencias. Por aquí se van instalando absolutamente todas. Perfecto, ya terminó por acá. Vamos a limpiar nuestra consola. Vamos a empezar con nuestra aplicación. Para eso vamos a crear un archivo llamado main.py de Python, obviamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inicialmente importar desde Fast API y HTTP exception. Lo que vamos a decir es, vamos a crear una app que va a ser igual a una instancia de este Fast API. Perfecto, ya tenemos esto por acá y lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un endpoint de get. Para eso lo que podemos hacer es escribir el decorador app.get. Este va a ser simplemente el get que va a apuntar a mi raíz y le voy a decir que voy a definir una función que se va a llamar simplemente roots, por ejemplo. No me va a recibir nada y me va a retornar nada. Perfecto, con esto ya deberíamos al menos poder ejecutar nuestra aplicación. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Ejecutamos unicorn main app --reload. Damos enter por acá y si abrimos nuestro navegador en la dirección localhost 8000, que es el puerto /docs, vamos a tener ya nuestro API corriendo. Aquí vemos que tenemos simplemente un endpoint de get donde le estamos apuntando al root, no nos retorna nada. Perfecto, ya sabemos que eso está funcionando. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que tenemos que crear una base de datos a la cual nos vayamos a conectar. Para eso vamos a utilizar Docker. Recuerda que Docker es una herramienta con la cual podemos virtualizar nuestra infraestructura y podemos así, por ejemplo, en nuestro mismo equipo, en nuestro mismo ordenador, tener un contenedor de una base de datos, por ejemplo Postgres en este caso, y tener otro contenedor con Python, tener múltiples contenedores con diferentes tecnologías, todo esto en nuestro equipo local. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar Docker en este momento? Lo que vamos a hacer es crear un archivo que se va a llamar docker-compose.yaml. Perfecto, ahí lo guardamos y se ve que tiene un símbolo, un icono de una ballenita. Eso quiere decir que VS Code reconoció que es efectivamente Docker. Vamos a decirle que la versión que vamos a utilizar va a ser la versión 3. Vamos a describir aquí algunos servicios. Vamos a decir, por ejemplo, que queremos uno llamado Postgres, dos puntos. ¿Y qué es lo que va a necesitar este Postgres? Bueno, primero que todo, una imagen, ¿cierto? ¿Qué imagen? Bueno, pues la de Postgres. Vamos a decirle Postgres y vamos a descargar simplemente la última. Vamos a decirle que el nombre del contenedor va a ser simplemente Postgres también. Y vamos a definir algunas variables de entorno. Para eso vamos a decir environment, dos puntos. Y aquí tenemos los nombres de las variables. Vamos a definir un par de variables. La primera va a ser Postgres user. Y vamos a decir que en este caso, esta variable va a ser igual a Postgres. Aquí no estoy teniendo en cuenta mucho la seguridad porque este es simplemente un ejemplo. Aquí deberían poner un usuario pues, secreto, una contraseña secreta y una base de datos que no sea la base de datos por defecto. En este caso vamos a dejarlo así. Vamos a decir acá Postgres. En vez de user vamos a decir que es el password. Nuevamente vamos a poner simplemente Postgres por facilidad. Y ahora vamos a poner Postgres /db. Y vamos a decir que también vamos a utilizar Postgres. Aquí ya casi terminamos, nos falta únicamente especificar el puerto donde va a estar corriendo nuestra aplicación. En este caso vamos a poner el puerto 5432, que es el puerto por defecto de Postgres 432. Esto lo queremos hacer un binding a nuestro propio puerto 5432. Perfecto. Y vamos a decirle un volumen para que me guarde mi información que se va a llamar así: Postgres /data, dos puntos, var lib Postgres data. Esto va a ser simplemente a dónde voy a guardar la información dentro del contenedor y esa información dónde va a existir en mi equipo. Perfecto. Una vez con este archivo creado ya podemos hacer lo siguiente. Podemos detener aquí nuestra aplicación y vamos a escribir el siguiente comando. Vamos a escribir docker -compose app -d. Eso quiere decir, va a tomar toda la información de este docker compose, va a levantar los contenedores y con el -d me va a dejar mi consola libre. Con eso no tenemos que crear múltiples consolas y además no nos interesa tener la consola de la base de datos abierta. Simplemente le decimos crea el contenedor, déjalo corriendo, pero libera mi consola. Listo, ya dejamos esta parte quieta por ahí un momento. Ya sabemos que tenemos nuestra base de datos. Vamos a ir ahora entonces a definir nuestros modelos. Yo voy a crear una carpeta por aquí que se llame models y dentro de esta carpeta
voy a crear mi primer modelo. En este caso voy a hacer un todo app. Entonces escribo todo.py. ¿Cómo voy a usar este modelo? Este modelo va a ser como mi traductor entre el código y la base de datos. Entonces para eso vamos a utilizar un ORM que se llama SQL Alchemy. Voy a necesitar importar un par de librerías desde SQL Alchemy. Vamos a importar primero booleano, columna, integer, string para definir los campos de mi modelo, y también vamos a importar declarative paste. Ya voy a explicar para qué es eso. Mientras tanto, lo que podemos ir acá creando es una variable que se llame base, y esto va a ser igual a declarative paste, lo que acabé de importar, y vamos a crear nuestra primera clase. Vamos a crear mi clase todo que va a heredar de esta base. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente esta clase va a ser una tabla en mi base de datos. Para ello tengo que decirle obviamente un table name, entonces escribo aquí table name y otra vez un dunder, y el nombre de la tabla que yo voy a querer, simplemente yo quiero que se llame todos. Listo. ¿Qué va a tener esta tabla entonces? Va a tener un ID, que eso va a ser una columna de esta columna que acabé de importar por acá. ¿De qué tipo va a ser esta columna? Bueno, va a ser un integer, y además va a ser mi primary key. Para ello escribo primary key igual true. Perfecto. Ahora, ¿qué más tengo por acá? Esta tabla va a tener un texto que va a ser igual a una columna de tipo string. Esto lo va a tener que importar por acá, mi string. Y finalmente va a tener un is done, que me quiere decir, bueno, ya realicé mi to do o no. Y esto va a ser nada más que una columna de tipo booleano, que otra vez voy a tener que importar por acá. Y aquí además le voy a decir que por defecto esto va a ser igual a false. Listo, ya tenemos definido más o menos nuestro modelo. ¿Qué sigue? Vamos a crear un archivo para manejar nuestra conexión a la base de datos. Para eso vamos a crear un nuevo archivo de Python que se llama tb.py, y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a importar desde SQL Alchemy lo siguiente. Lo primero que todo, create engine. Yo necesito crear un motor para gestionar mi conexión con la base de datos. También vamos a importar otra vez desde SQL Alchemy.engine. Vamos a importar algo que se llame URL. Lo siguiente, otra vez desde SQL Alchemy.orm, vamos a importar una cosa que se llama session con dos s maker. Lo primero que vamos a crear entonces es un URL. Un URL, digamos que va a ser como el enlace a la conexión a mi base de datos. Para eso digo que mi variable URL con minúsculas va a ser igual a mi URL con mayúsculas, que es esto que importé por acá, y vamos a pasar los siguientes argumentos. Driver name, ¿qué va a ser? Bueno, vamos a utilizar Postgres. Username, ¿qué username definimos en nuestro Dockerfile? Bueno, dijimos que simplemente Postgres. Por aquí me están faltando comas. Lo siguiente, el password. ¿Qué password definimos? Bueno, otra vez Postgres. El host, ¿a dónde está levantando mi base de datos? En localhost. ¿Por qué? Porque estoy utilizando Docker en este caso. El nombre de la base de datos, recordemos, lo pusimos también en el Dockerfile, es Postgres nuevamente. Y lo último es el puerto. ¿Qué puerto definimos? El 5432. Es el puerto estándar de Postgres. Ya tenemos entonces creado nuestro URL. Vamos a hacer más cositas. Vamos a crear un engine que va a ser igual a ¿qué? Bueno, a este create engine que importamos para acá, y le voy a pasar mi URL. Con eso, SQL Alchemy va a crear un motor para gestionar mi conexión a la base de datos utilizando esta conexión que acabé de definir por acá. Tenemos eso. Ahora vamos a crear una sesión con mayúscula que vamos a decir es igual a session maker, y le vamos a pasar int igual a mi motor. Perfecto. Y ahora vamos a crear una sesión en minúscula y vamos a decir que va a ser igual a una instancia de la variable que acabamos de crear, de ese objeto que acabamos de crear. Perfecto. Ya eso sería todo por acá en el archivo de la base de datos de Python. Ahora vamos a volver a nuestro modelo donde definimos. Aquí me estaba haciendo falta una cosita. Me estaba haciendo falta decirle, bueno, vamos a crear este modelo en nuestra base de datos. Entonces, desde nuestro archivo db vamos a importar el engine que creamos, y por aquí abajo le voy a decir base.metadata.create_all, y le voy a pasar el motor que acabé de importar. Ahora sí, terminamos con este archivo del modelo y terminamos con el archivo de la base de datos. Los archivos relativamente sencillitos. Ahora vamos a ir a nuestro API en sí. A manera de prueba podríamos levantar nuestro servidor. Vamos a pegar esto por acá y vamos a ver que se está ejecutando todo correctamente, no tenemos ningún fallo. Y si venimos por acá, perfecto, recarga mi página. Vamos a revisar la base de datos. Esto es pgadmin, es una interfaz gráfica para ver una base de datos dentro de esta conexión que se llama directo. ¿Por qué se llama directo? Porque hago directo todos los jueves o viernes a las 8 de la noche en Alemania. Entonces, toda esta clase la estoy dando en directo. Esto simplemente es un video resumido, pero esto realmente lo estoy dando en directo. Entonces, revisamos por acá nuestras bases de datos. Recordemos que escogimos la base de datos llamada Postgres. Si buscamos dentro de nuestros esquemas el público, vamos a ver la tabla que se llama todos. Esta tabla representa, por decirlo así, esta clase que yo creé acá. ¿Ven? Les dije, esta clase se va a crear como tabla con este nombre, con esta
estas columnas. Vamos a revisar si esto es así. Vamos a decirle que a nuestros to-dos vamos por favor a seleccionar todos los que haya. Tenemos 3 to-dos con un ID, con un texto y con un booleano isDone. ¿Qué podemos hacer por acá? Podemos borrar todos estos to-dos, simplemente los seleccionamos y les vamos a decir adiós. Listo, ejecutamos el query y ahora ya no tengo nada en esta base de datos, está virgencita. Listo, vamos a volver entonces a desarrollar nuestro API. Si venimos por aquí al archivo de main, vamos a escribir entonces lo siguiente. Lo primero es empezar con la operación create, ¿no? Vamos a crear un CRUD. La operación create, como ya lo mencioné en el otro video, se crea con app.post. ¿Qué vamos a recibir acá? Nada, simplemente le vamos a apuntar a la raíz. Ahora, vamos a definir la función para crear mis to-dos. Esta función va a ser una función asíncrona porque trabajar con una base de datos, eso es lo que tiene, es asíncrona. Vamos a definir create to-do. ¿Qué vamos a recibir por acá? Vamos a recibir un texto que va a ser de tipo string y vamos a recibir un isComplete que va a ser de tipo booleano y por defecto va a ser falso. ¿Qué vamos a hacer dentro de nuestra función? Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto to-do, ¿no? Entonces vamos a decir que mi variable to-do va a ser igual a una instancia de to-do grande porque es la clase que yo definí y esta clase que va a recibir, bueno, va a recibir un texto que va a ser igual a este texto de acá y también va a recibir un isComplete que va a ser igual a este isComplete que yo estoy recibiendo. Aún me está marcando error, ¿por qué? Porque tengo que desde mis modelos importar to-do. Ahora sí, listo, ya tenemos entonces un objeto, una instancia de esta clase to-do. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a tomar nuestra sesión, que recordemos que la creamos en nuestro archivo de base de datos, y vamos a decir sesión.add, vamos a pasarle el to-do para que agregue el to-do, y simplemente al final vamos a decir sesión.commit para que ejecute la transacción. Y lo que vamos a retornar simplemente puede ser algo como, por aquí abrimos llaves y vamos a decirle entre comillas to-do agregado, y que le vamos a pasar, le podemos pasar nuestro todo.text. Listo, ya tenemos el primer endpoint que va a pasar si recargamos por acá. Aquí nos aparece nuestro endpoint. Vamos a probarlo directamente. Le damos tryout, ponemos un texto que va a ser prueba número 1. Está completado, vamos a decir que sí, porque ya sabemos que por defecto es falso. Vamos a ejecutar por acá y tengo un error. ¿Qué está pasando con mi error? Fíjate, este isComplete no se llama isComplete, sino que se llama isDone. Entonces vamos a corregir esto por acá. Vamos a decirle, esto se llama isDone y lo que yo espero también se llama isDone. Otra vez, vamos a recargar. Vamos a decirle acá prueba 1, isDone en este caso, verdadero, ejecutamos, perfecto, se agregó el isDone prueba 1. ¿Cómo podemos verificar eso? Con nuestro Postgres. Vamos a ejecutar este query para traer todos nuestros to-dos y aquí aparece con el ID número 4, prueba 1 y es true. Perfecto, ya tenemos nuestro endpoint para crear. Vamos a hacer ahora nuestro endpoint para read. Ya tenemos por aquí algo similar que podemos aprovechar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos interesa leer un to-do en específico. Para eso vamos a necesitar un ID. Entonces yo le digo, por aquí voy a recibir un ID, aquí voy a decirle get to-do. Además de eso tengo que hacer esta función asíncrona y que voy a recibir por acá, voy a recibir un ID que es un entero. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro de nuestra función? Vamos a escribir un query. Yo quiero de todos los to-dos que yo tengo, únicamente el to-do que cumpla con la condición que su ID sea igual al que yo estoy recibiendo. Para eso vamos a escribir un to-do query, como mencioné. Vamos a decir que en nuestro session le vamos a pasar un query y esto ¿qué va a hacer? Primero que todo, queremos hacerle un query a todos los to-dos, ¿cierto? Y vamos a utilizar un filtro. ¿Qué va a hacer en este filtro? El to-do que yo quiero recibir, entonces to-do.id tiene que ser igual al ID que yo estoy recibiendo por acá. Aquí recordar utilizar el operador de comparación y no el de asignación. Ahora, el to-do que yo voy a recibir va a ser, bueno, el primer objeto que yo reciba de todo este resultado. Entonces vamos a decir que nuestro to-do va a ser igual a to-do query, así, .first. Ya tenemos por aquí un to-do. En teoría, ¿qué pasa si mi to-do es none? Entonces yo le voy a decir, si to-do es none, vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a levantar una excepción. ¿Qué excepción? Bueno, una excepción HTTP con el status code que va a ser igual a 404 porque no encontró el to-do y voy a mandar un detalle que sea ¿qué pasó con este error? Bueno, to-do not found. Algo por el estilo ya debería ser suficiente. ¿Qué pasa si encuentro el to-do? En ese caso no entro en el if, vamos a retornar el to-do. Perfecto. Recargamos por acá y ya vemos que tenemos nuestro endpoint get to-do. Vale, vamos a probarlo. Si mandamos por acá el ID número 4, me retorna el to-do que acabé de crear. ¿Qué pasa si le mando el ID número 1? Ya sabemos que no existe. Me va a decir, oye, 404, no encuentro el to-do. Perfecto.
Perfecto. Vamos a seguir con la operación de actualizar o update del CRUD. Vamos a escribir por aquí con nuestro decorador app.put. ¿Qué vamos a recibir? Otra vez vamos a recibir nuestro ID porque tenemos que saber qué es lo que vamos a actualizar. Entonces vamos a recibir el ID por acá. Me puedo robar este nombre de la función para tener todo directamente. Ya sabemos, una función asíncrona que se va a llamar update to do, pero en este caso no vamos a recibir únicamente el ID. También vamos a recibir el nuevo texto que va a ser de tipo string. Y también vamos a recibir el is done. Entonces lo podemos copiar por acá, lo pegamos y de hecho vamos a robarnos todo esto. Listo. Ahora vamos a recibir el ID, queremos actualizar el nuevo texto y el nuevo is done. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero va a ser entonces algo similar a esto. Tenemos que obtener el to do que ya tenemos. Entonces vamos a escribir nuestro to do query, va a ser igual a todos los to dos que cumplan con la condición y vamos a obtener nuestro to do. Ahora, yo quiero actualizar mi texto. Entonces le voy a decir que si new text, entonces el todo.text va a ser igual a el new text. ¿Qué estoy haciendo por acá? Verifico. Bueno, este texto es diferente a none o vacío. En ese caso vamos a actualizar el texto de mi to do. Luego vamos a decirle que nuestro todo.isDone va a ser igual al isDone que estamos recibiendo. Aquí, ¿por qué no hago esta verificación? Porque yo puse un valor por defecto falso. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo mismo que en la creación. Vamos a decir session add to do y session commit. Listo, ya guardamos esto por acá, actualizamos nuestra página, tenemos nuestro nuevo endpoint. Vamos a probarlo entonces. Vamos a decir el ID número 4, por favor escríbele terminado, o no, más bien vamos a escribirle incompleto y vamos a cambiarlo a falso. Vamos a ejecutar, perfecto, todo se ejecutó por acá en orden, tengo el 200 y vamos a traer la información del número 4 otra vez. Recuerdan que se llamaba de otra forma y esto estaba en verdadero. Bueno, lo acabamos de actualizar. Ahora, nuestro último endpoint que va a ser para borrar un to-do. Vamos a otra vez con el decorador app.delete, pasarle una ruta. ¿Qué ruta vamos a hacer? Bueno, otra vez necesitamos un ID. Entonces, básicamente, la misma ruta de acá, pero ahora con otro verbo. ¿Qué más voy a necesitar? Voy a necesitar únicamente un ID. A mí no me interesa más información, solo el ID que voy a borrar. Cambiamos el nombre de esta función y aquí tenemos nuestra función para borrar. ¿Qué vamos a hacer para borrar un to-do? Lo mismo de siempre. Vamos a primero traernos el to-do. Necesitamos saber qué es lo que vamos a borrar. El to-do que cumpla con la condición de que su ID es igual al ID que yo necesito. Luego obtengo el primer objeto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a decirle a nuestra sesión que por favor borre este to-do. Vamos a decirle a nuestra sesión que haga commit y aquí simplemente podemos retornar algo por el estilo. Con un diccionario podemos decir to-do borrado y aquí retornamos el to-do ID que ingresaron. Listo, recargamos por acá nuestra página y vamos a fijarnos. Tenemos únicamente nuestro to-do número 4. Vamos a probar borrar el to-do número 4. Ejecutamos, me dice to-do borrado, el número 4. Verificamos en nuestra base de datos. Por aquí vamos a ejecutar nuestro query nuevamente. Ya no existe el to-do. Entonces con esto ya terminamos básicamente nuestro API. Con Fast API creamos un CRUD súper rápido con conexión a base de datos utilizando Docker. Eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Te agradezco si me ayudas a compartir este contenido para que llegue a muchísimas más personas. Te agradezco también un comentario, un like, etcétera, etcétera, etcétera. También, hey, si no estás suscrito, te invito a suscribirte. La mayoría de gente que ve mis videos ni siquiera está suscrita y es un poco raro. No siendo más, yo soy Javier, ingeniero de software en Alemania y nos vemos en otro video. Adiós.